mientras la otra murió pacíficamente en su cama, todavía llamándose la verdadera reina de Inglaterra. ¿Fue amor por la princesa española? ¿Fue miedo? ¿O fue algo mucho más calculado? La respuesta revela una oscura verdad sobre el poder, el orgullo y el juego mortal de la política Tudor. Si esta tragedia ya te ha arrastrado, dale me gusta a este video. Ayuda a que esta historia llegue a más ojos. 19 de mayo de 1536. Torre Verde. Una mujer sube al cadalso. Lleva un fino vestido adornado con armiño. Su cabello está recogido debajo de una gorra blanca. La multitud observa en silencio. Esta es Ana Bolena, reina de Inglaterra. Y ella está a punto de morir. Ella habla con calma. Ella alaba la bondad del rey. Ella alaba su misericordia. Ella pide a todos que oren por ella. Luego se quita el vestido. Ella se arrodilla. Un costoso verdugo francés blande su espada. Un golpe limpio. Su cabeza cae. Pero esta no es una ejecución común y corriente. Esta es la ejecución de la reina de Inglaterra. Ella está acusada de adulterio. De acostarse con 5 hombres diferentes. Uno de ellos, su propio hermano. Acusado de conspirar para matar al rey. Esta era la mujer con la que Enrique VIII había esperado 7 años para casarse. La mujer por la que había abandonado a su primera esposa. La mujer por la que había revolucionado la Iglesia de Inglaterra. 3 años de matrimonio. Eso fue todo lo que hizo falta. Entonces su cabeza desapareció. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más extraña. Tan solo 4 meses antes, otra reina había muerto. Catalina de Aragón. La primera esposa de Enrique. La mujer a la que Ana había reemplazado. Catalina también se había negado a darle a Enrique lo que quería. Ella no aceptaría el divorcio. Ella no se haría a un lado en silencio. Ella luchó contra él durante 6 años. Ella lo desafió públicamente. Ella desafió su autoridad a cada paso. Sin embargo, Catalina murió en paz en su castillo. Ella murió sola, sí. Separada de su hija. Pero ella murió en su cama. Ella murió todavía reclamando su título. Todavía se hace llamar la verdadera reina de Inglaterra. 2 reinas. 2 finales muy diferentes. ¿Qué marcó la diferencia entre el andamio? ¿Y una muerte en paz? Para entender este misterio, necesitamos conocer a ambas mujeres. Necesitamos ver que nos protege. Y condenó al otro. Empecemos con la mujer que no podía ser tocada. Catalina de Aragón no era una cualquiera. Nació como infanta española. Su madre fue Isabel de Castilla. Su padre fue Fernando de Aragón. Estos no eran nobles menores. Estos eran los gobernantes que habían unificado a España. Los que financiaron a Cristóbal Colón. Los que expulsaron a los moros de Granada. Catalina creció en palacios. Aprendió 6 idiomas. Estudió filosofía y teología. Ella fue entrenada desde su nacimiento para ser reina. Pero esto es lo que realmente importaba, sus conexiones familiares. Su sobrino era Carlos V. Y Carlos V era el hombre más poderoso de Europa. Quizás el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Gobernó España, Alemania, Austria, Países Bajos, partes de Italia y vastos territorios en el Nuevo Mundo. Si Enrique hizo daño a Catalina, Carlos podría invadir Inglaterra. Esta no era una amenaza vacía. Todo el mundo lo sabía. Henry lo sabía. Sus asesores lo sabían. Incluso Catalina lo sabía. En 1534, algo sucedió. Eso demostró lo intocable que era. El obispo de Durham vino a verla. Henry acababa de declararse cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Quería que Catalina reconociera esto. Aceptar su autoridad sobre el Papa. Ella se negó. El obispo perdió los estribos. Amenazó con ahorcarla. Catherine no se inmutó. Ella lo miró directamente a los ojos y le preguntó, ¿quién será el verdugo? Si tienes permiso para ejecutar esta pena sobre mí, estoy listo. El obispo no dijo nada. Él se fue. Porque ella tenía razón. No se atreverían. Pero la protección de Catalina fue más profunda que solo los ejércitos de su sobrino. El pueblo inglés la amaba. Esto es notable cuando lo piensas.
Los ingleses eran famosos por odiar a los extranjeros. Se burlaron de los acentos franceses. Desconfiaban de los comerciantes españoles. Estaban resentidos por la influencia extranjera en la corte. Pero adoraban a su reina española. Durante 24 años, Catalina había sido la reina perfecta. Ella era piadosa. Ella oraba durante horas todos los días. Ella vestía ropa sencilla. Ella dio generosamente a los pobres. Ella era inteligente y digna. Ella nunca causó escándalos. Ella nunca se quejó. Cuando Enrique fue a la guerra en Francia en 1513, dejó a Catalina a cargo como regente. Mientras él estaba ausente, los escoceses invadieron. Catherine no entró en pánico. Ella organizó la defensa del reino. Envió dinero, artillería y tropas al norte. Sus fuerzas, lideradas por el conde de Surrey, aplastó a los escoceses en la batalla de Flodden. El propio rey escocés murió en el campo de batalla. Catalina envió a Enrique el abrigo manchado de sangre del rey muerto como trofeo. La gente la veía como una santa viviente. Entonces, cuando Henry intentó divorciarse de ella, la reacción fue explosiva. Las mujeres custodiaban su palacio con horcas. Bloquearon a los comisionados que Henry envió para obligarla a salir. En las calles, la multitud gritaba, «Muerte a tus enemigos». Cuando Catalina pasó por allí, un hombre fue golpeado casi hasta la muerte por sus propias feligresas solo por orar por la reina Ana en lugar de la reina Catalina. Enrique sabía lo que significaría matar a Catalina. Disturbios. Rebeliones. Quizás incluso una guerra civil. Y eso fue antes de que Carlos V se involucrara. El propio Carlos V calificó el intento de divorcio de Enrique la lujuria de un hombre necio. Le dijo al Papa que una reina buena e intachable no debería sufrir por los deseos de Henry. Si Catalina murió violentamente, ella se convertiría en una mártir. Las iglesias la convertirían en santa. Las pinturas la mostrarían como una víctima santa. Su historia inspiraría rebeliones durante generaciones. Henry no podía arriesgarse a eso. Pero Catalina tenía un escudo más. Una última capa de protección. Y este fue brillante. Ella utilizó el propio argumento de Henry contra él. Henry afirmó que su matrimonio nunca había sido válido. Dijo que casarse con la viuda de su hermano violaba la ley de Dios. Insistió en que Catherine nunca había sido realmente su esposa. Que su hija María era ilegítima. Catalina escuchó todo esto. Entonces ella hizo su movimiento. No soy inglesa, sino española de nacimiento, declaró. Piensa en lo que esto significaba. Si su matrimonio no fue válido, como afirmó Henry, entonces ella no era su esposa. Si ella no fuera su esposa, ella no era su tema. Si ella no fuera su súbdito, la ley inglesa no se aplicaba a ella. Era una princesa española que vivía en Inglaterra. Un extranjero. Y los extranjeros podrían apelar a Roma. Podrían pasar por encima del rey. Al Papa. Eso es exactamente lo que hizo Catherine. En 1529, Enrique estableció una corte en Inglaterra. Para juzgar el matrimonio. El cardenal Wolsey presidiría. Se suponía que el resultado sería seguro. Henry obtendría su anulación. Catalina se negó a asistir. No seré juzgada por ti, dijo. Apelo a Roma. Los abogados de Henry estaban furiosos. ¿Pero qué podían hacer? Según la propia lógica de Henry, ella no estaba sujeta a la ley inglesa. Esto enfureció tanto a Enrique que en 1534, con la ayuda de Thomas Cromwell, aprobó nuevas leyes. Ya nadie podía apelar a Roma. Toda autoridad religiosa pertenecía al rey. Catherine lo ignoró. No soy súbdita del rey, dijo. Estas leyes no se aplican a mí. Y ella siguió escribiendo al Papa. Fue una genialidad jurídica. Ella convirtió el argumento de divorcio de Henry en un escudo. Ella se hizo legalmente intocable. Entonces Henry tenía un problema. No podía ejecutarla sin iniciar una guerra. Él no podía obligarla legalmente a obedecer. Ni siquiera pudo hacer que ella dejara de llamarse reina. Todo lo que pudo hacer fue aislarla. Muévela a castillos cada vez más pequeños. Manténla alejada de su hija. Y esperar que muriera de forma natural. Al final lo hizo. ¿Pero qué pasa con la mujer que no tenía ninguna de estas protecciones? Ana Bolena venía de un mundo muy diferente.
Ella nació en Inglaterra, a una familia noble menor. Su padre, Thomas Boland, era diplomático, ambicioso, inteligente, pero no potente. No según los estándares reales. Ana no tenía sangre real. Ningún ejército extranjero detrás de ella. No hay emperador para un tío. Todo en lo que ella se convirtió en gracias a Henry. Y lo que Henry dio, Henry podría llevárselo. Ana pasó su adolescencia en Francia. Sirvió en la corte francesa. Aprendió modales franceses, moda francesa, ingenio francés. Cuando regresó a Inglaterra cuando tenía poco más de 20 años, ella se destacó. Ella era sofisticada. Afilado. Diferente. Henry se fijó en ella. Ana Bolena servía como dama de compañía a la reina Catalina cuando los ojos del rey cayeron sobre ella. Al principio la quería como amante. Tal como había tomado a su hermana, María Bolena, antes de ella. Pero Ana había visto lo que su hermana había soportado, elogiado, usado y olvidado. Ella no quería tener nada que ver con eso. Así que ella abandonó la corte. Y regresó a la casa de su familia en el castillo de Eber, con la esperanza de que el interés del rey se desvaneciera. No lo hizo. Henry comenzó a escribirle cartas. Cartas de amor llenas de pasión, devoción y promesas. Él le envió regalos. En la Inglaterra Tudor, decirle no a un rey era peligroso. Aún así, Ana se mantuvo firme. Ella se negó a ser su amante. Si realmente la quería, tendría que convertirla en su esposa. Fue una decisión audaz. Resistencia parcial, supervivencia parcial. Pero Henry no lo tomó como un rechazo. Lo tomó como un desafío. Su deseo se convirtió en obsesión. Si no podía tenerla como amante, él la querría como su reina. 7 años. Ese fue el tiempo que Anne le hizo esperar. 7 años de negociaciones con el Papa. 7 años de discusiones con asesores. 7 años revolucionando Inglaterra. Finalmente, en 1533, se casaron. Ese mismo año, fue coronada reina de Inglaterra. Ella estaba embarazada. Seguramente este niño sería el hijo. Henry lo quería desesperadamente. El bebé era una niña, Elizabeth. Henry trató de ocultar su decepción. Habría otros niños. Otras oportunidades. Pero la posición de Ana siempre fue precaria. Porque todo sobre su situación era diferente al de Catherine. Ella no tenía ninguna familia poderosa que la protegiera. Los Boleyn se habían alzado gracias a Ana. Si Ana cayera, ellos caerían con ella. No pudieron salvarla. Porque solo existían a través de su conexión con Henry. Y luego estaba su reputación. Aunque Catalina era considerada una santa, Ana era vista como algo muy diferente. La mayoría de la gente la veía como la mujer que había destruido un buen matrimonio. La mujer que había seducido al rey y lo había alejado de su fiel esposa. La mujer que había causado el sufrimiento de Catalina. La llamaban la puta del rey. La llamaron el escándalo de la cristiandad. Incluso en Roma, la corte del Papa hablaba de ella con disgusto, llamándola una mujer enviada para conducir a Inglaterra al pecado. Las reinas extranjeras se negaron a recibirla. Cuando Enrique y Ana viajaron a Calais para reunirse con la corte francesa, el rey Francisco les dio la bienvenida. Pero su esposa, la reina Leonor, se negó a recibir a Ana. Lo mismo hizo su hermana, la reina Margarita de Navarra. Ana se quedó esperando en Calais, humillada. Mientras tanto, Enrique se reunió solo con la corte francesa. En Inglaterra, el odio era aún peor. Cuando Ana apareció en público, la multitud le dio la espalda. Las mujeres gritaban maldiciones desde las calles. Algunos incluso amenazaron con arrastrarla hacia abajo. La gente murmuró oraciones por la reina Catalina. Y llamó a Ana la reina usurpadora. Dondequiera que iba, podía sentir la mirada de una nación. ¿Qué quería que ella se fuera? Nadie amaba a Ana lo suficiente como para luchar por ella. Así que cuando llegaron las acusaciones, adulterio, incesto, traición, la gente estaba dispuesta a creerles. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué más se puede esperar de la puta del rey? Incluso la gente que la odiaba dudaba de las acusaciones. Pero decidieron no protestar. El embajador español, Chapuis, odiaba a Ana desde hacía años. La había llamado con todos los nombres terribles que se le ocurrieron. Sin embargo, incluso él lo admitió más tarde.
que las pruebas contra ella parecían débiles, que la mayoría de los hombres acusados con ella probablemente no había confesado nada, que solo Mark Smith, el músico, había admitido haberse acostado con ella. Aún así, Chapuis no habló por ella. ¿Por qué lo haría? Ella había sido su enemiga. El torturador de Catalina. Él la dejó enfrentar su destino. Entonces, cuando Enrique se volvió contra Ana, ella no tenía a dónde correr. Ella era inglesa, sin lugar a dudas, completamente inglés. No hay ciudadanía extranjera que reclamar. No hay lagunas legales que explotar. No existe ningún tribunal en Roma al que apelar. En ella se aplicaba plenamente la legislación inglesa. Y la ley inglesa decía que el adulterio cometido por una reina fue traición. La traición significaba la muerte. Ana quedó atrapada en Inglaterra, atrapada por su nacionalidad, atrapada por su reputación, atrapada por su completa dependencia de Henry. Cuando Ana murió, ninguna potencia extranjera intervino. Francia y el Imperio no la lloraron. Sonrieron desde lejos. Me alegra ver que Inglaterra se debilita ejecutando a su propia reina. ¿Pero por qué Enrique eligió la ejecución? ¿Por qué no simplemente terminar el matrimonio en silencio? Él podría haberse divorciado de ella. La exilió. O incluso la encerraron. Como hizo una vez Enrique II con su desafiante esposa, Leonor de Aquitania. Entonces, ¿por qué matarla? Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Enrique tenía opciones con Ana. Opciones fáciles. Podría haber anulado el matrimonio. Los terrenos estaban allí. Se había acostado con la hermana de Ana, María, antes de casarse con Ana. Según la ley de la Iglesia, eso era incesto. Hizo que el matrimonio fuera inválido. O podría haber utilizado el precontrato. Ana había estado comprometida informalmente con Henry Percy años antes. Ese compromiso nunca se disolvió oficialmente. Otro motivo de nulidad. O podría haberla enviado a un convento. La hizo monja. El matrimonio habría terminado. Isabel podría seguir siendo legítima. De hecho, cuando Ana estuvo prisionera en la torre, ella rogó por exactamente esto. Ella dijo que iría a un convento. Ella lo dejaría todo. Simplemente déjala vivir. Henry se negó. Tenía que ser una ejecución. Tenía que ser adulterio y traición. Tenía que ser el castigo máximo. ¿Por qué? Veamos las razones, los fríos cálculos detrás de la muerte de una reina. La primera opción, la anulación, fue el que Henry no pudo soportar. Si admitió que el matrimonio era inválido porque se había acostado con la hermana de Ana, destruiría su propia imagen. Se parecería al pecador, no la víctima. Henry no pudo soportarlo. Quería parecer inocente. Engañado por una mujer engañosa. En la mente de Henry, si Ana era culpable, entonces volvió a ser puro. El rey devoto que había sido engañado por la lujuria y la brujería. La víctima, no el villano. Esta es la razón principal del rápido juicio de Ana. Henry quería que ella se fuera, y lo quería rápido. Ana ya tenía fama de ser la puta del rey. La gente ya pensaba lo peor de ella. Entonces, cuando Enrique la acusó de acostarse con 5 hombres, incluido su propio hermano, mucha gente pensó, bueno, ¿qué esperabas? Henry necesitaba que la gente creyera una historia. Y esta fue la única historia, eso funcionaría con Anne. La segunda razón principal fue el orgullo. Esta es la clave. Esto es lo que explica la ejecución en lugar de la anulación. Enrique había luchado durante 7 años para casarse con Ana. Había desafiado al Papa. Había roto con Roma. Había construido una estructura de iglesia completamente nueva. Solo para hacer de en su esposa. Se había convertido en el hazmerreír de toda Europa. Los embajadores se burlaron de él. Los tribunales extranjeros lo condenaron. Y él había hecho todo esto mientras afirmaba que tenía razón, que Dios quería que se casara con Ana, que su primer matrimonio con Catalina había sido inválido. Si Enrique anulara ahora su matrimonio con Ana, ¿qué probaría eso? Que había estado equivocado todo el tiempo. Que había echado a perder su primer matrimonio, alienó al Papa y revolucionó la Iglesia de Inglaterra para nada. Por una mujer con la que nunca debería haberse casado en primer lugar. Su ego no podía aceptar eso. En lugar de eso, cambió la historia. No se equivocó al casarse con Ana. Ella lo había engañado.
Ella lo había seducido. Ella lo había traicionado. Ella era la villana, no él. Me quedé hechizado, le dijo a un cortesano. Algunos han interpretado esto como que él creía que ella usaba brujería. Pero probablemente significaba él había estado obsesionado con ella, engañado por ella. De cualquier manera, el mensaje estaba claro. Esto no fue su culpa. Era de ella. Con Catherine, su ego exigía que reconozca la nulidad, que admitiera que su matrimonio había sido un error. Pero no podía obligarla. Así que aceptó el estancamiento. Ella podría seguir siendo reina en su propia mente. Bien. Con Anne, su ego exigía que ella sea culpable. Que ella sea la traidora. Que él sea la víctima. Y como podía forzar esa narrativa, él lo hizo. La última razón fue el amor y la ira. Catalina nunca desafió a Enrique excepto en lo que respecta al divorcio. Ella siempre había sido sumisa. Ella había aceptado su autoridad sin cuestionarla. Había sido una buena esposa durante 20 años. Ella lo apoyó. Ella le aconsejó. Ella lo amaba genuinamente. Sí, él estaba frustrado con ella. Enojado porque ella no aceptaría el divorcio. Pero no era odio personal. Fue frustración política. Ana era diferente. Enrique le había prometido a Ana el mundo. Y Ana le había prometido hijos. Ella le había prometido al heredero varón él quería desesperadamente. Ella había estado tan confiada. Y entonces ella falló, 3 embarazos. Una hija viva. Un aborto espontáneo. Un hijo nacido muerto. Para Henry, esto fue como una traición. Ella le había mentido. Ella había prometido lo que no podía cumplir. Y Ana, a diferencia de Catalina, había sido de lengua afilada. Ella discutió con él. Ella estaba celosa cuando él miraba a otras mujeres. Ella era orgullosa y difícil. Enrique se sintió personalmente traicionado por Ana. En cierto modo, nunca se sintió traicionado por Catherine. Después de la ejecución de Ana, Henry destruyó todo lo relacionado con ella. Cada retrato. Cada letra. Cada regalo. La borró del palacio. Él ordenó que nadie pronunciara su nombre. No había hecho nada parecido con Catherine. Él guardó sus cosas. Quedó visiblemente afectado cuando ella murió. Según el embajador Eustache Chapuis, Henry mostró cierta tristeza. La rabia que sentía hacia Anne fue personal. Visceral. Y cuando la rabia se combina con la oportunidad, significaba la muerte. Pero había una pieza más en el rompecabezas. Una última cosa que selló el destino de Ana. En 1536, Ana Bolena no era solo una esposa no amada. Ella era un problema político. Su último aborto había sido un niño. El hijo por el que Henry había orado. Cuando murió sin nacer, la corte susurró que Dios había maldecido al rey. Peor aún, Ana se había ganado enemigos en todas partes. Nobles, sacerdotes e incluso sus propios aliados. La familia Boleyn, antaño intocable, estaba perdiendo el control del poder. En su lugar se alzaron los Seymour, dirigida por la tranquila y obediente Jane Seymour. Una mujer que representaba todo lo que Anne no era. Mientras Ana discutía con los ministros y se burló de Enrique en público, Jane hizo una reverencia y esperó. El contraste humilló a Henry. Le recordó que la reina ardiente que una vez lo emocionó ahora lo desafió. Luego vino Thomas Cromwell. Una vez aliada de Ana en la Reforma, él se había vuelto contra ella. Se enfrentaron por la riqueza de la Iglesia. Y alianzas extranjeras. Ana quería la amistad con Francia. Cromwell quería la paz con el emperador, el sobrino de Catalina, para asegurar su propio poder. Cromwell necesitaba que Ana se fuera. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Construyó un caso tan impactante que nadie se atrevió a cuestionarlo. Adulterio. Incesto. Traición. 5 amantes, incluido su propio hermano. Cargos imposibles, pero perfectamente creíble a un tribunal que ya la despreciaba. Ahora podemos juntar todas las piezas. Henry había amado a Ana una vez, obsesivamente. Pero él también había amado a Catalina, de una manera diferente, por mucho más tiempo. Pero no se trataba de amor. El amor no mató a Anne. Y la falta de amor no salvó a Catalina. No se trataba de desafío. Ambas mujeres desafiaron a Enrique. Catalina rechazó el divorcio durante 6 años.
Anne discutió, resistió y dijo lo que pensaba. Solo uno murió por ello. La diferencia era el poder. Protección. Posibilidad. Y aquí está la verdad final, el más oscuro. Enrique podría matar a Ana sin consecuencias. Pero Catalina era su igual en la realeza. Una princesa española. Hija de Fernando e Isabel. Los monarcas más poderosos de Europa. Ella no era una dama de la corte, podría descartarlo. Ella era una reina nacida de reyes. Catalina lo sabía. Ella aprovechó cada ventaja que tenía. Por eso desafió al obispo de Durham. Para ejecutarla. Ella sabía que no lo harían. Ella sabía que era intocable. Anne nunca tuvo esa oportunidad. Probablemente ella también lo sabía. Al final, cuando vinieron a arrestarla, cuando la llevaron a la torre, cuando la acusaron de crímenes imposibles, ella entendió una cosa claramente: todo de lo que ella dependía era el favor de Henry. Y cuando ese favor desapareció, ella estaba indefensa. La historia ha sido más benévola con Ana que lo que fue su propia época. La recordamos ahora como madre de Isabel I. Como la mujer cuya hija se convirtió en la reina más grande de Inglaterra. Nos preguntamos si las acusaciones eran ciertas. La mayoría de los historiadores creen que no lo fueron. Pero en ese momento, en el momento, ella era solo una mujer que llegó demasiado alto y cayó demasiado rápido. Una historia que sirve de advertencia. Un escándalo para olvidar. Catalina, mientras tanto, es recordada como la verdadera esposa de Enrique. El que nunca se rindió. Aquel cuya hija finalmente llevó la corona. Ella perdió la batalla, pero ella ganó la guerra. 2 mujeres. 2 destinos. Un rey. La diferencia no era el carácter. No era virtud. Ni siquiera era culpa o inocencia. La diferencia era el linaje. La diferencia era quién lucharía por ellos. Cuando el rey se volvió contra ellos. Catalina tenía un imperio. Ana no tenía nada. Y en la Inglaterra Tudor, eso significaba todo. Si esta historia te fascinó, déjanoslo saber en los comentarios. ¿Qué historia de reina te afecta más? ¿El obstinado desafío de Catalina o la trágica caída de Ana? Y suscríbete para conocer más historia no contada. Porque el pasado está lleno de misterios. Esperando ser comprendido. Y apenas estamos empezando.